Muy buenas noches, estimados amigos y colegas del sector inmobiliario. Hoy, 27 de noviembre, volvimos a conectarnos, esta vez en compañía del abogado Andrés Cueva Játiva, abogado de los tribunales de la República del Ecuador, quien nos gentilmente ha aceptado la invitación de acompañarnos para hablar sobre básicamente derecho inmobiliario, considerando que este es el segmento al cual nosotros nos dirigimos. Gracias, Andrés, por aceptar la invitación. Es un gusto para nosotros tenerlo aquí. Nos gustaría que empiece un poco con un breve resumen de su experiencia. Cuéntenos. Buenas noches con todos, ¿qué tal? Un gusto poder compartir con Gerardo, qué gusto poder aportar con el conocimiento para ACBIR. Ahora es tan necesario más que todo el poder prevenir las situaciones que pueden darse en el desarrollo, en el curso de las relaciones contractuales inmobiliarias, que pueden ser muchas veces con consecuencias nefastas si no se lo sabe manejar de la mejor forma. Entonces, para mí es un honor. Yo soy abogado desde hace 3 años, tengo ya 4 años trabajando en este sector y además me especializo también en derecho empresarial y ahora también estoy haciendo derecho inmobiliario, que lo he hecho mucho tiempo. De una u otra forma siento que es necesarísimo para ustedes, que es una rama que generalmente o se cree que es empírica, pero que no es tan empírica, es una rama verdaderamente profesional que requiere preparación y más allá de la preparación requiere transparencia y el poder dar un servicio de calidad enmarcado en la ley a todas las personas que desean, sea comprar, vender, alquilar o acceder al mundo inmobiliario. Gracias, Andrés. La verdad es que el desconocimiento de las leyes es la que normalmente induce a la mayoría de las personas a cometer errores o perder dinero. Últimamente hemos tenido varias denuncias de ciudadanos que han sido estafados por corredores, supuestos corredores de bienes raíces, que le ofrecen propiedades que ni siquiera existen en el mercado a precios, no sé, de regalo, porque no es ni siquiera de oportunidad ni de remate. No es posible que una casa que en condiciones normales pudiera costar 100.000, las ofrecen en algunos portales o en páginas o en redes, las están ofreciendo casi a menos de la mitad de lo que es realmente su costo. Y por eso en estas últimas semanas hemos profundizado un tema en derecho inmobiliario. Andrés, ¿qué es necesario para manejarse a través de contratos de corretaje, llámese en exclusiva o contratos abiertos, considerando que la ley establece que así debería ser, porque eso lo establece, está establecido en el Código de Comercio y está establecido en la Ley de Corredores de Bienes Raíces? Claro, a ver, específicamente hay que indicar algo. El tema aquí está en que es algo muy parecido a lo que conversábamos con Su antes de entrar al Zoom. El hecho de que hay muchas personas, en general, que ingresan al sector inmobiliario de forma informal. Al contrario de como pasa con nosotros los abogados, con los tenterillos, hay una entidad de control específicamente. En cambio, en el sector inmobiliario no existe porque la última o la única entidad de control siempre es el cliente, quien es el que decide comprar o no, o acceder a poder tomar los servicios de uno u otro corredor que le sale un poco más barato, pero muchas veces termina afectando a quienes verdaderamente se preparan para este sector. Y si bien es cierto, el Ecuador ofrece, porque lo hace, ofrece las facilidades para el sector inmobiliario por medio de la ley que les da, o sea, la ley respecto inmobiliaria, ay, se me olvidó el nombre, perdón. Bueno, el cuerpo legal en el que se habla específicamente de la legalidad de su trabajo y las comisiones que ustedes pueden cobrar sobre la venta, sobre el valor específico de la venta. Y más allá de eso, esta ley los ampara a ustedes para que el ejercicio de su trabajo sea legalizado, sea correcto, la ley de corredores de bienes raíces, perdón. Entonces, con esta ley ustedes pueden ejercer. No obstante, hay una falencia, lamentablemente en la ley, no solamente en la ley, sino en la legislación. No existe la prohibición expresa
bueno, perdón, existe, pero no hay la sanción al incumplimiento, ¿ok? Lamentablemente los mecanismos legales son muy cortos, cortísimos, por así decirlo, inexistentes casi, para que ustedes puedan defenderse ante cualquier agente como tal que quiera presentarse como tal y que verdaderamente no lo es. Entonces, de una u otra forma, lo que es necesario es que se impulsen nuevas reformas, puesto que la ley, si bien es cierto, es muy buena y es beneficiosa para los que están ahora, de una u otra forma es muy beneficiosa, también ha dejado en un espacio en blanco, un vacío legal que es muy perjudicial para quienes se dedican al corretaje de bienes raíces. Y a partir de eso es que cuando entre los abogados decimos que cuando hay un vacío legal, cada persona se encarga de llenarlo como desee. Y es así como tenemos hoy día estos problemas en los que muchas personas se presentan como corredores de bienes raíces y verdaderamente no lo son. Si bien es cierto, lo que usted ha dicho es muy cierto. Al no haber una sanción específica, aparte de las que en los códigos se establecen cuando alguien usurpa el cargo, no sé si usurpar es el término correcto, pero cuando yo digo que soy algo y no lo soy, porque aquí sí existe una ley en la que dice que para ser corredor de bienes raíces usted debe de estar debidamente capacitado y habilitado de acuerdo a las normas jurídicas que nos rigen. Entonces, bajo ese contexto y sabiendo que existe tanta informalidad en el Ecuador que ha llevado a que existan muchos casos de denuncias por estafa, que lo conversábamos antes, eh, de qué manera nosotros podríamos, independiente de que se hagan, yo puedo hacer el día de mañana un programa de difusión en donde yo exponga que si usted no quiere ser estafado, solo elija trabajar con corredores certificados. Claro, encuentro mecanismos en el medio para hacerlo, pero independientemente de eso, Andrés, ¿qué sugiere usted a nosotros, los corredores de bienes raíces, para no ser víctimas del otro lado de este tipo de, a veces, estafas? eh, y de hecho, permítanme contarles que yo a Andrés lo conocí porque yo publiqué un video en el que expuse un problema con un cliente que se niega a pagar mis honorarios, pese a que existe un contrato de por medio. Eh, Andrés tuvo la gentileza de ponerse a las órdenes y le agradecí mucho, pero yo ya tengo un abogado con el que nosotros estamos trabajando. Pero me pareció interesante su propuesta y realmente su ofrecimiento y se lo agradezco, Andrés. ¿Qué podemos hacer nosotros para no ser víctimas de este tipo de problemas? Primero, lo que yo siempre requiero, o no requiero, sugiero más que todo, es el tema del fortalecimiento institucional. Y cuando hablo de fortalecimiento institucional es cerrar siempre filas hacia adentro. Tengo entendido que ACBIR es la Asociación de Corredores de Bienes Raíces. No obstante, yo creo que hay que fortalecer esa institución de tal forma, creo que algo le pasó a Zoom, bueno, de tal forma que se pueda entender la unión de los corredores de bienes raíces, primero, y segundo, más allá de la unión o el tema perdón, el tema de que somos o no somos corredores de bienes raíces, sino que se fortalezca internamente el poderío o la unión de tal forma que este gremio pueda hacer las denuncias respectivas, puesto que las denuncias como tal, de una u otra forma, sí hay un delito específicamente de estafa, está tipificado en el COIP y esto es un problema que les puede, pero una vez que ustedes ya hacen la denuncia, el delito ya está cometido. Entonces lo que tiene que hacer ACBIR internamente o los corredores de bienes raíces internamente es el hecho de poder defenderse y generar armas de defensa y no solamente de denuncia, sino de prevención. Yo soy muy creyente de la cultura de prevención como un método para evitar situaciones catastróficas como las que ha pasado en este caso Sub y han pasado muchos corredores de bienes raíces. He tenido muchos clientes que han venido. Sí, sí, me di cuenta, pero
Ok. Hola Andrés, Hola. me fui unos minutos porque hubo corte de energía, así que me desconecté, he logrado conectarme. Los Eh, cortes de energía nos tienen a todos mal. bueno, gracias lo estaba escuchando a través del teléfono. Si bien es cierto, alcancé a oírle algo, pero el fortalecimiento institucional existe, el apoyo de la institución. De hecho, tenemos un convenio privado con un estudio jurídico que da asesoría y respaldo a nuestros asociados. Pero aún así, y a pesar de que el mundo, por más que el trabajo que usted haga, no existe el universo perfecto, em, me gustaría que nos diga si hay mecanismos por los cuales nosotros podríamos interponer. Yo pienso que incluso en las instituciones del Estado como el SRI, como el Consejo de la Judicatura, a pesar de que ya hemos enviado en reiteradas ocasiones comunicaciones para lograr que se establezca respetar las normas jurídicas. Claro, la legislación otorga los mecanismos. Y lo que yo estaba indicando respecto de esto es el tema de que yo soy partidario de una cultura de prevención, más allá de una cultura de la denuncia, porque Bueno, cuando hay una denuncia, significa que ya hay un mal que se hizo. El mal puede ser resarcido en caso de que el proceso llegue a buen puerto, pero no tengo la garantía de que este proceso vaya a darse o no. Perdón, de que finalmente pueda resarcirse el daño o no. No la hay, no existe. El mecanismo o lamentablemente el sistema ecuatoriano no es tan fuerte respecto de estos temas y de una u otra forma hay mucha gente que se queda con todos los procesos realizados, pero si no está en voluntad de la persona o independientemente la obligación que se le impone a la persona es innecesaria y usa los mecanismos legales que pueden existir, no van a haber soluciones. Entonces, de una u otra forma, claro, yo entiendo que hay los mecanismos legales para poder hacer una denuncia, hay los mecanismos legales para poder demandar los incumplimientos de contrato, pero el daño queda ya realizado claramente. Por eso yo consideraba, y es lo que indicaba, y que bueno, que Aglir tenga un fortalecimiento institucional muy bueno, pero más allá de eso, a lo que me refiero es que pueda generarse los canales internos de protección de los mismos corredores de bienes raíces para poderse identificar entre ustedes. De una u otra forma, como les digo, el daño ya queda realizado, ya queda hecho cuando pasan las denuncias es el resultado de, pero de una u otra forma, lo que se busca es el que no ocurra la situación. Eso es lo que yo siempre sostengo. Andrés, y con respecto a todo lo que tiene que ver con centros de mediación y arbitraje versus lo que dispone el Código Civil o el Código Penal con respecto a estafas o incumplimiento de pagos, ¿qué considera que es más viable, más efectivo, menos costoso, menos pérdida de tiempo? O sea, son recursos y el tiempo para mí es un recurso que es muy difícil cuantificar y valorar. Entonces, ¿qué recomienda en esta línea de problemas, por llamarlo, o inconvenientes? Claro, entiendo. A ver, los centros de mediación nos ofrecen soluciones mucho más rápidas e igual de eficaces. ¿Ok? De una u otra forma, y quiero que lo entiendan, porque mucha gente dice, bueno, el centro de mediación es más informal, no está dentro de la ley. No, el centro de mediación es así como los centros de arbitraje, centros de mediación, son formas alternativas de solución de conflictos que la legislación ecuatoriana nos otorga. ¿Ok? Quiero que tengamos claro eso. Primero. Segundo, el acta de mediación o el laudo arbitral tiene exactamente la misma fuerza de una sentencia judicial. Es como que, de hecho, el incumplimiento de un acto de mediación es como que estuviera incumpliendo una sentencia, tal cual, Una orden judicial. una orden judicial, puesto que la legislación lo determina así. Claramente, el proceso de mediación es mucho más informal, es mucho más voluntario, ambas partes se sientan, acordamos, pero lo que se acuerda queda sentado como tal como una sentencia. En su incumplimiento es causal de ejecución. Eso sí quiero que tengamos clarísimo. Ok,
la mediación es voluntaria. Las dos personas tienen que estar dispuestas a comparecer y sentarse a negociar, ¿cierto? Eso es lo principal. Ya, Sin voluntariedad no hay ok. mediación. ¿Y cuál es la diferencia con el arbitraje? No, el arbitraje también puede ser usado, no obstante, el arbitraje es mucho más usado cuando son situaciones de grandes empresas, navieras, temas de derecho internacional. Hay centros de arbitraje también, claramente, pero siempre son en razón o en función, lo que yo siempre infiero, es que, no, perdón, no infiero, recomiendo es el hecho de que el centro de arbitraje siempre tiene unos valores mucho más altos porque de una u otra forma no es el problema del día a día. No, Ok, necesitamos un árbitro que venga a solucionar esto. En cambio, un centro de mediación puede venir un mediador que ha hecho el curso, cumple con los requisitos y de una u otra forma nos sienta y dice, ok, ¿qué necesitan ambas partes? Entonces, de una u otra forma, el centro de mediación es la mejor forma de solucionar desde divorcios hasta problemas inmobiliarios, hasta, o sea, es un bagaje muy bueno. ya. Con respecto al tiempo y al costo, en el centro en un manejándome por mediación o manejándome por arbitraje, ¿son exactamente iguales en tiempos No, y en costo? en costos son diferentes, el centro de arbitraje es mucho más caro y en temas de tiempos, el centro de mediación es mucho más rápido. El centro de arbitraje tiene que cumplir con ciertas normas por su naturaleza específicamente arbitral. En cambio, el centro de mediación es básicamente, como le digo, es un tema no, es un poco más informal, se encuentra regulado por la legislación, pero de una u otra forma le ofrece al ciudadano esa posibilidad de poder resolver sus problemas sin tener que acudir a un centro judicial, a una unidad judicial. Andrés, para yo acudir a cualquiera de las dos instancias, ¿necesito de un abogado o puedo hacerlo sola? Yo siempre recomiendo que tiene que ir con un abogado. Sí o sí tiene que ir con un abogado. Ok, está bien. Sí, claramente, de una u otra forma, ¿por qué indico que tiene que ir con un abogado? Porque eh, igual hay intereses encontrados. Por Ya, más que nosotros tengamos buenas voluntades y las ganas de poder solucionar nuestros problemas, lo ideal es que vaya con un abogado. En el centro de mediación no es necesario, no obstante, yo lo recomiendo porque aunque haya voluntad de las partes, siempre hay intereses encontrados y nunca una persona confiando en la buena voluntad de la otra persona va a poder designar o poder definir qué es lo que quiere o qué es lo que verdaderamente no quiere. Aquí estamos hablando de derechos, intereses encontrados que tienen que defenderse y por eso es que yo sugiero siempre un abogado es lo esencial. ok. Andrés, y bueno, estos son dos figuras jurídicas que podrían ser una puerta para o un mecanismo para nosotros resolver problemas. La otra es la vía judicial. La vía judicial siempre es más larga, más costosa, es desgastante, pero Ya. en su experiencia, ¿usted cree que por la vía legal de la justicia nuestra, acudiendo a un juez, cómo ve, qué cree que ocurre generalmente? ¿Cuál es la estadística con respecto a esto? A ver, estadísticamente podemos hablar de que los procesos son largos. Siempre los procesos judiciales son largos por la carga laboral, la carga procesal es excesiva, pero más allá de la carga laboral, no. Lo cierto aquí es que de una u otra forma, el juez tiene que atender la causa y para eso hay tiempos establecidos en la ley. Los procesos judiciales pueden demorar desde 2 meses, un divorcio por mutuo consentimiento, hasta años, años enteros. Entonces, de una u otra forma, yo siempre recomiendo buscar la vía más rápida. Eh, el procedimiento judicial sí puede ser eficaz siempre y cuando estemos designados o curados, por así decirlo, que nosotros mismos estemos claros en que el proceso va a ser engorroso, que no va a ser una solución pronta, no va a ser una solución rápida, sino que tenemos que ser persistentes, porque verdaderamente eso es lo que pasa muchas veces con el sistema judicial. Las personas se molestan, ponen la demanda, se encuentra la situación, el juez aboca conocimiento, 2, 3 meses más,
y se olvidan del proceso. Y lo que pasa es que después de los años se archiva el proceso y ya la causa se perdió. ¿Por qué? Por el desinterés que se le impone debido al tiempo específicamente. Entonces los ciudadanos tienen que entender que el tiempo siempre nos va a jugar en contra más que todo en el sector judicial, la función O sea judicial. que hay que ser resiliente para iniciar un proceso judicial. Lamentablemente sí, Ok. lamentablemente sí, porque como lo digo, la carga procesal es altísima. Eh, una consulta, y yo si aplico a todo esto, si hago todo lo que la ley me dice, ¿qué cosas usted sugiere que nosotros como corredores formales debemos implementar como parte de procesos en nuestra vida cotidiana cada vez que atendemos un cliente? ¿Qué proceso debemos cumplir para atender los respaldos en caso de? Lo primordial es firmar un contrato, ¿ok? Lo primordial, la firma del contrato. Y más allá del contrato, el poderse asegurar entre ustedes, dentro del contrato, los mecanismos que vamos a usar para solución de conflictos. Por ejemplo, asegurarse también que están dispuestos a pagar la tasa específica en caso de que ustedes deseen usar un método alternativo de solución de conflictos, porque esa es otra situación. Así como el método alternativo de solución de conflictos, la mediación es mucho más rápido, el arbitraje también puede ser mucho más rápido que la vía judicial, también tiene sus costos. Entonces, de una u otra forma, cuando se firma un contrato y se impone específicamente la cláusula de solución de conflictos, de una u otra forma, es necesario también que se establezca y se prevea, ahí viene de nuevo el tema de la cultura de prevención que yo siempre promuevo, que se prevea el hecho de la posibilidad de que en caso del incumplimiento del contrato o en caso de que no esté de acuerdo y tengamos un conflicto, una de las dos partes va a tener que asumir el valor de ir a un centro de mediación. Entonces, de una u otra forma, yo siempre veo que se tiene que hacer una autoevaluación específica al momento de firmar el contrato y decir, ok, ¿qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que necesitamos? Y si podemos acceder al mismo. Bueno, normalmente en los contratos dice que en caso de controversia acudirán a tal organismo para solucionar el problema. ¿De acuerdo? Puede añadirse a ese texto de que cualquier gasto derivado de un conflicto será cubierto por me estoy inventando, ¿no? Por el cliente o por la corredora. ¿Se puede estipular dentro del mismo contrato? Claramente sí, de acuerdo, sí. Ok. Eh, Andrés, me están preguntando lo siguiente. eh, Nuestros contratos de captación, o sea, cada vez que nosotros tomamos una propiedad para el corretaje, debe notarizarse para hacer, o sea, para que nos paguen. Debe ser Claro. notariado, reconocimiento de firma, me imagino. Yo siempre sugiero que sea así, siempre. Porque de una u otra forma, al tener al tener un reconocimiento de firma, estamos hablando de un documento notarial que cuenta con la firma de un fedatario que da fe pública específicamente de lo que está sucediendo. Entonces, esto se convierte en una garantía de que no solamente es un contrato privado, sino que lo cerramos ante un notario. Ya. Claramente, yo siempre sugiero que se lo haga así. Ok. Nosotros debemos, aparte del contrato, debemos de enviar correos, los mucha gente cuando hay conflicto dice, pero yo tengo los WhatsApps, o tengo los audios, No, o tengo las fotos. ¿Qué sirve? ¿La factura? ¿Qué sirve? O sea, guíenos por ahí. específicamente lo que sirve aquí es todo medio electrónico con el cual ustedes puedan probar. En el caso de los WhatsApp, que acaban de mencionar, existe la desmaterialización notarial. Asimismo, tiene, bueno, yo siempre recomiendo los correos. Correos para mí es la forma más eficaz para poder defendernos en caso de controversia. De una u otra forma, todo queda estipulado en el contrato, pero las situaciones diarias, cotidianas, pueden irse notificando por correo, porque es la mejor forma en la que, en caso de haber una controversia, desacuerdo tal que tengamos que ir ante un juez, un árbitro, un mediador, podemos probar lo que se ha realizado. Ok, deberíamos reportar por correo electrónico las visitas de los clientes, las propuestas de Sí, ofertas, ese tipo de cosas. y más allá de eso, por el hecho de, eh,
poder, porque es mucho más fácil la desmaterialización de un correo electrónico que de un WhatsApp. Ok. ¿La foto Exactamente. sirve? La foto, claro, la foto sirve, sí. Ok. Sí. ¿Algún otro mecanismo o medio que nosotros podamos usar para protegernos o Como garantizar? mecanismo probatorio. Ajá. Bueno, yo considero también una parte muy importante más allá del contrato es el hecho de poder lograr o probar que tengan el acceso que ha tenido el cliente a sus servicios. Me refiero a los primeros contactos, más allá de eso, la relación que han tenido el cliente y usted. ¿Ok? Esos son medios probatorios muy buenos. Como ustedes me indicaban, el tema de los WhatsApp, sí, ahora existe este mecanismo, bueno, no es que ahora, siempre ha existido. Claramente los servicios notariales tienen un valor aparte, pero siempre es necesario poder crear pruebas a nuestro favor de la forma más sutil, nunca diciéndolo de frente, sino que siempre cuando vamos a firmar un contrato, por ejemplo, estipular absolutamente todo ahí y que en el contrato se estipule también, por ejemplo, el tema de los correos y ya comenzar a enviar todo por correo. Y también encontrar la estrategia personal. Yo como corredor de bienes raíces, si mi cliente en son de desconfianza me pregunta por qué me mandas todo en correo, poderle responder porque es darle una respuesta lógica. Por ejemplo, es parte del protocolo de corretaje que nosotros manejamos de una u otra forma, porque no sabemos específicamente qué puede pasar de aquí a 2, 3 años o si finalmente la persona va a incumplir con el contrato. Entonces, ahí nosotros creamos pruebas. Dice, se lo puede reportar al cliente que no quiere. Ah, bueno, buena pregunta. ¿Puedo yo reportar a un cliente que no paga, no paga alguna comisión al buró de crédito? ¿Hay alguna manera legal para Lamentablemente no. El buró de crédito es de acceso directo de del las sistema financiero? instituciones de crédito, sistema financiero y monetario, entiéndase bancos, cooperativas, todas Casas las de instituciones crédito. del sistema financiero, exactamente. Mm, ok. Dice, podemos solicitar un reclamo de honorarios no pagados después de hay tiempo, después de 2 años de vencimiento del contrato, dice. Tendríamos que ver si es que habría una prescripción. Yo considero específicamente que puede reclamarlo, sí, yo creo, pero hay un tiempo de prescripción específicamente. Y cuando se habla de prescripción, estamos hablando de la acción específicamente, o sea, el poder accionar sobre este valor. Bueno, fíjese que yo me estoy leyendo lo que el comentario dice confirmando que el negocio se cerró entre comprador y me puse a pensar, ¿no? Bueno, 2 años es un tiempo muy largo, pero me puse a pensar en lo que me pasó a mí y realmente yo descubrí que el cliente había vendido a mi cliente, el vendedor le había vendido al cliente que yo llevé a mostrarle la casa, y me enteré de casualidad porque yo pedí una nueva cita para otro cliente y me dijeron, no, ya no podemos mostrar la casa porque se vendió. Le dije cómo se vendió, o sea, estábamos con contrato y no se puede vender. Y si se vendió, ¿a quién se vendió? O sea, este, no, me pareció tan raro que comencé a investigar y descubrí que, gracias a Dios, en Guayaquil hay muchos mecanismos por el cual tú puedes saber quién compró, cuándo compró, cómo compró. Y, y así me enteré. Entonces, hay cosas que yo puedo hacer desde mi capacidad como corredora, más los conocimientos que tengo, y puedo Claro. hacerlo. Pero, pero muchas veces, y conozco de algunos casos, que alguien pasó por la casa y vio desgraciadamente al cliente que alguna vez le mostró la casa como el dueño actual de la casa. Entonces, esas actitudes deshonestas de algunos clientes, porque son comportamientos que gracias a Dios no es una generalidad, pero sí nos hemos topado. Me imagino que Ronald, que hace la pregunta, se refiere a un caso parecido. ¿Qué pasa si descubro yo, después de 2 años de haber firmado un contrato, que finalmente el cliente comprador y el
vendedor se pusieron de acuerdo y compraron. ¿Me vas a decir que esperaron a que termine el contrato y después compró? Es No, un poco raro, eso es como muy aquí suspicaz, vamos a un tema. Todo contrato tiene una duración. obviamente. Entonces, a partir de la duración del contrato, si se encuentra dentro de la duración del contrato, claramente nosotros podemos ejercer una actividad. ¿A qué me refiero? Si ya dentro de un año ya feneció el contrato, de una u otra forma ya no está dentro de nuestro poder. Si el contrato fue hecho para vender la casa dentro de un año, por ejemplo. Entonces, de una u otra forma, lo necesario aquí es ver si dentro del contrato se estableció cuál era la duración del mismo. Si la Ajá, duración del mismo está dentro del momento en que se hace la venta con otra persona, podríamos hablar de una acción judicial tranquilamente. ok. Bueno, la verdad que esto es un tema largo, el tema contractual es enorme, es Enorme, sí. extenso. Eh, Andrés, estamos ya casi sobre el tiempo. Nos gustaría que nos des recomendaciones muy puntuales como para nosotros, como corredores de bienes raíces, que ejercemos la actividad de manera legítima y en la forma que debemos hacerlo, no suframos este tipo de inconvenientes en nuestro trabajo. Ok, perfecto. Lo primero que puedo recomendarles siempre va a ser el hecho de, primero, darle valor a su trabajo, que es lo más importante. De acuerdo. El darle valor al trabajo es lo que hace de una u otra forma que nuestro trabajo o que su trabajo sea mucho más profesionalizado y valorado. Primero, segundo, al darle valor al trabajo, estamos hablando también de que se abra esta corriente, que es lo que hemos estado hablando ahora, de estos presuntos vendedores o presuntos corredores de bienes raíces, que no hacen más que no cumplir con las reglas que son impuestas para ustedes, con las que ustedes sí cumplen, y comienzan a vender abriendo un mercado ilegal, porque esa es la palabra. No se rijan bajo la ley de corredores de bienes raíces que está vigente en este momento. Entonces, de una u otra forma, lo que yo recomiendo siempre es cerrar filas, darle valor al trabajo, pero cerrar filas también entre los propios corredores de bienes raíces con medios preventivos para que esta situación no ocurra, porque por cada situación que ocurre se perjudica el gremio De específicamente. acuerdo. Claramente podemos ir a hacer las denuncias, las demandas, pero siempre que hay las denuncias, las demandas ya nos queda el mal sabor específico de lo que ha pasado, que es lamentablemente lo que ha pasado ahora con su, por ejemplo. Ella claramente está siguiendo el proceso legal, pero no hay nada que le garantice que le devuelva a nivel personal específicamente, porque todos trabajamos porque de una u otra forma hacemos lo que nos gusta, pero no es que nos caen las cosas gratis, todos trabajamos porque tenemos que buscar algo, tenemos que buscar medios de subsistencia y poder avanzar, entonces de una u otra forma. Lo necesario aquí es siempre crear los métodos de prevención necesarios, perdón la redundancia, los métodos de prevención para poder cerrar filas y que no ocurran estas situaciones. Método de prevención, siempre presentar la credencial. Y esto específicamente va encaminado a los compradores, porque de una u otra forma siempre se va a preferir el más barato, pero generalmente lo más barato es lo que termina saliendo caro después, porque no se manejan bien al hablar y escuetamente la diferencia entre un corredor de bienes raíces profesional y un corredor de una persona que se hace pasar por corredor de bienes raíces, está específicamente en el profesionalismo con el que se va a llevar la venta y el conocimiento de los impuestos, lo necesario para poder pagar o para poder hacer efectiva la venta, porque servicio puede ofrecer cualquiera, pero un buen servicio solamente lo ofrece un profesional. De acuerdo. Bueno, muchísimas gracias, Andrés. Le agradecemos mucho habernos compartido su experiencia y sus conocimientos. Eh, el gremio inmobiliario del Guayas y de Ecuador, porque ahí vemos colegas de otras provincias. Em, Realmente le agradecemos su tiempo. Este programa le agradece su tiempo y esperamos en una nueva ocasión volverlo a tener. Muchas gracias y de manera personal le agradezco por su preocupación cuando usted vio mi caso. Yo pienso que nosotros podemos hacer muchas cosas en la medida en que nosotros, y usted ha dicho mucho de lo que yo repito siempre, a valorar el trabajo que uno hace porque es tu tiempo, es tu sacrificio, tú estudiaste, le dedicaste tiempo a una propiedad, a tomar fotos, visitar,
Es tu riesgo, tu gasolina, tu carro, tu tiempo, tus recursos. Y todo eso debe de ser reconocido y respetado. Aprender a trabajar de manera formal con contratos, como dice Andrés, manejarse en una línea un poco más formal, con mayores respaldos. Ahora que me pasó esto, porque no me había pasado hace mucho tiempo, pues he aprendido que hay mecanismos que me permiten a mí tener una solución mucho más fácil o ágil. Bueno, sobre los errores se aprende y la ventaja es que nosotros siempre podemos hacerlo mejor. Gracias, Andrés, queridos amigos. Como siempre, muy buenas noches y que tengan una muy buena semana. Bendecida semana para todos. Gracias, Andrés. Gracias a todos. Gracias a usted.